Vamos a resolver este ejemplo de la práctica en el tema de estática. Primeramente vamos a anotar los datos de este ejercicio. Nos dice, por ejemplo, un libro pesa 45 newtons, ¿no? Me está hablándome del peso. Eso sería uno de los datos. El peso en física lo vamos a simbolizar con W. Ese es el peso, ¿ya? Que en este caso vale, dice 45 newtons. Perfecto. Seguimos dando lectura. Es arrastrado con una fuerza de 30 newtons. Aquí tenemos otro dato. Fuerza de 30 newtons. A esto vamos a utilizar simplemente la letra F de fuerza. 30 newtons. Hacia la derecha, ¿no? Entonces, derecha aquí vamos a poner, ¿no? Hacia cuál lado se va a aplicar la fuerza. Calcular, inciso A. Inciso A me está pidiendo la fuerza de rozamiento. FR es su símbolo. Eso tenemos que calcular. Inciso B está pidiendo calcular la fuerza que se llama normal. ¿Ya? Esas son las dos situaciones que debemos analizar. Una vez que ya tengo los datos, debo verificar el sistema internacional. En el sistema internacional, todas las fuerzas deben ser newtons. En nuestro caso, todas las fuerzas están en newtons, incluido ahí el peso, porque el peso es una fuerza. Las masas deberían ser en kilogramos. En nuestro caso no nos da la masa, pero en el caso de que lo tuviéramos, tiene que ser en kilogramos. Por lo tanto, todo cumple. Los dos incisos que voy a calcular, tanto fuerza de rozamiento y la normal, ambos son fuerzas. Por lo tanto, el resultado tendría que estar en newtons en ambos casos, ¿no? Cumpliendo el sistema internacional. Una vez que ya están los datos, voy a pasar a la parte del gráfico. Me está hablando de un libro y una mesa, ¿no? Entonces, en este caso, este sería la mesa. Esta es la mesa, la superficie de la mesa. Y encima tenemos un libro, ¿no? Aquí está el libro, y al cual se le va a aplicar una fuerza hacia la derecha, dice, ¿no? Entendiendo que la derecha estaría por acá, se le va a aplicar una fuerza, ¿no? Una fuerza, la vamos a utilizar en este caso F, para denotar la fuerza. Ya está, ¿no? Ese sería el gráfico que tenemos que analizar. Pero en tema de estáticas debemos realizar lo que es el diagrama de cuerpo libre. Por lo tanto, el libro, aquí lo estoy representando en un sistema de ejes cartesianos. Aquí tendríamos el eje Y, tendríamos el eje X. El libro está dentro de ese sistema de ejes cartesianos y vamos a dibujar todas las fuerzas que aparecen, ¿no? En nuestro sistema. Para eso vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre que ya habíamos practicado en anteriores sesiones. Todos los objetos tienen peso, ¿no? Que es verticalmente hacia abajo. Por lo tanto, voy a dibujar una flecha desde el centro hacia abajo, ¿no? Esto representaría lo que es el peso. Para nosotros esto es W. Además, hay una fuerza que está dirigida hacia el lado derecho, nos indica. Entonces, vamos a dibujar nosotros otra flecha para representar esa fuerza, ¿ya? Y vamos a utilizar el símbolo de la letra F también, ¿no? Que se está aplicando. Además, como está en contacto con la superficie, existe la fuerza normal, que es desde el centro verticalmente hacia arriba, ¿no? Formando 90 grados con la superficie. A esto se llama la fuerza normal. Además, como existe una fuerza que se está aplicando y nos está hablando acerca de la fuerza de rozamiento es contrario al movimiento. Si el movimiento es hacia la derecha porque lo están jalando hacia ese lado, el rozamiento sería en contra, ¿ya? En contra del movimiento. Por lo tanto, el rozamiento tendríamos que dibujarlo en esa dirección y vamos a utilizar la simbología de fuerza de rozamiento, ¿no? Con esto ya tendríamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Ya sabemos qué fuerzas vamos a analizar. Vamos a empezar analizando en la parte de la resolución, ¿ya? Vamos a analizar, vamos a aplicar estas fórmulas, ¿no? De acuerdo a la necesidad. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Para resolver el inciso A, voy a aplicar esa primera fórmula, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje X, esto es igual a 0, ¿ya? Por lo tanto, voy a sumar todas las fuerzas que están en el eje X. En el eje X están esas dos fuerzas, FR y además la F. Simplemente esas dos. Por lo tanto, vamos a anotar esas dos fuerzas, ¿no? En este caso tendríamos, reitero, F, que es una de las fuerzas, y además la otra fuerza es FR, ¿no? Y el resultado tiene que salir 0. Ahora, por matemáticas sabemos que los que están apuntando en este sentido son positivos y los que están apuntando en ese sentido son negativos, ¿no? En el caso del eje Y es algo similar, los que apuntan hacia arriba es positivo, los que apuntan hacia abajo es negativo. Por lo tanto, la fuerza F está apuntando hacia el lado positivo, no lo vamos a anotar su signo porque se sobreentiende positivo. FR está apuntando al lado negativo y sí debemos anotar. Entonces aquí tendríamos menos FR, ¿no? Por lo tanto, esa es la fórmula que se ha formado.
Voy a hacer un despeje, ¿no? Voy a hacer un despeje en el cual la fuerza de rozamiento pasaría a este lado, ¿no? Cambiando de signo y la fuerza F se mantiene. Tendríamos entonces acá F va a ser igual a la fuerza de rozamiento, ¿no? Voy a dar la vuelta a esta ecuación. Indicamos que la fuerza de rozamiento, esto es igual a F. Por lo tanto, voy a hacer el reemplazo, ¿no? Fuerza de rozamiento va a ser igual a F. F está en los datos, si nos fijamos bien, vale 30 newtons. Por lo tanto, en el inciso A me estaba pidiendo la fuerza de rozamiento y ya lo tenemos calculado, vale 30 newtons. Pero hay un inciso más, el inciso B, y lo vamos a hacer a un costado, ¿ya? El inciso B nos pide, voy a aplicar aquí la sumatoria de fuerzas ahora en el eje Y, ¿ya? En el eje Y igual a 0. En el eje Y estamos hablando de este eje vertical, ¿no? En este caso tenemos dos fuerzas, uno es la normal y el otro es el peso. Normal está apuntando hacia el lado positivo y peso hacia el lado negativo. Por lo tanto, vamos a anotar de esta manera, ¿no? Normal es positivo y el peso es negativo, ¿ya? Esto es igual a 0. Similar a la anterior vez, vamos a realizar un despeje. W pasaría a este lado cambiando de signo, ¿ya? Nos quedará, por lo tanto, que la normal va a ser igual a W. Ya tengo el valor de W, simplemente voy a reemplazar. W según los datos vale 45, vale 45 newtons. Por lo tanto, no hay nada más que hacer, ¿no? Me pedía el valor de la normal, el inciso B, ya tengo la normal. La normal vale 45 y con eso habríamos acabado este ejemplo.